Bueno, para mí es un placer, como todos nuestros webinars, darle la bienvenida a todas las personas que se conectan la noche de hoy en este webinar tan especial que hemos preparado para todos ustedes. En nuestra noche de hoy vamos a hablar sobre cómo puedo obtener ese beneficio migratorio comprando una propiedad en los Estados Unidos. Pero buenas noches, mi nombre es Isabel Melín, para los que no me conocen. Soy asesor inmobiliario en el estado de la Florida. Tengo 7 años ejerciendo esta carrera, ayudando a muchos inversionistas a resguardar su capital, a relocalizarse en lo que es la Florida. Soy de Caracas, Venezuela. Pertenezco a EXP, grupo C5. Somos el grupo inmobiliario más grande dentro de los Estados Unidos. Somos más de 2.500 agentes que estamos regaditos así por todos los Estados Unidos, pues ayudándolos a ustedes a proteger su capital. bueno, y ahora me toca a mí el turno para que me conozcan. Buenas noches. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julie Meneses. Cuando las chicas nos puedan ayudar con las láminas, se lo agradecería. Mi nombre es Julie Meneses, asesora inmobiliaria licenciada en el estado de la Florida, certificada por la Asociación Nacional de Realtors, licenciada en comunicación social. Soy de Barquisimeto, Venezuela, y pertenezco muy orgullosamente, como lo dijo mi compañera Isabel, al equipo C5 Global. Somos el grupo de agentes hispanos más grande en todos los Estados Unidos, actualmente con más de 2.500 agentes. Cuando usted hace una transacción con un agente del equipo C5, usted lo está conectando a asesoría legal, asesoría residencial, asesoría comercial, administración de propiedades, servicios financieros, división de negocio y asesoría para inversionistas. Así que cada vez que usted vea un agente inmobiliario, usted le diga, es de C5, viene muy bien acompañado. Y nuestro invitado de hoy es el señor Aníbal Vera Tudela. A ver, señor Aníbal, prenda la cámara usted para que nuestro público de hoy lo conozcan. Y quienes se están preguntando, ¿quién es Aníbal Vera? Aníbal Vera es un profesional de los bienes y raíces, tiene más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo de alta gestión de venta en empresas establecidas. Aníbal Vera, además, ha recibido reconocimientos en incorporaciones y a través de su técnica de gestión innovadora en procesos y procedimientos, mejorando resultados con mayor productividad. Continúa, Isabel. Aníbal, cuéntanos tú, ¿quién es Aníbal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. como ya me presentaron, mi nombre es Aníbal Vera Tudela. Yo soy el CEO de ABT Consultants, ¿no? Es una empresa consultora en negocios que se dedica a diversos ramos de negocios, valga la redundancia, y que tenemos una especialización, o nos hemos especializado en visas de negocios, todo lo que tenga que ver con el tema que ustedes están manejando, ¿no? Para beneficios migratorios, para inversiones en los Estados Unidos. Como todas las noches y todos nuestros webinars, nosotros tenemos incentivos especiales y esta no va a pasar desapercibida, y así que van a poder obtener un incentivo especial al finalizar este webinar, ¿ok? Vamos a estar hablando en la noche de hoy sobre todas esas inversionistas, pero todas esas posibilidades que tenemos de obtener un beneficio migratorio a través de las compras de una propiedad. Pero primero vamos a comenzar definiendo qué es una visa EB5. A ver, Aníbal, cuéntanos qué es una visa EB5. Miren, la visa EB5 es la famosa visa del $1.000.000, ¿no? Es la que te lleva a la residencia directamente con una inversión de $1.000.000, ya sea de $1.000.000 para una zona de alta densidad de empleo o $500.000 para una zona, o inversiones en zona de baja densidad de empleo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, hay unos mapas que ya están establecidos donde se establecen qué zonas son las que tienen menor densidad de empleo. Si por ahí nosotros vemos que se puede realizar una inversión en una de esas zonas, entonces la inversión baja a $500.000. Pero si lo hacemos en ciudades donde ya hay alta densidad de empleo, pues la inversión que se requiere es de $1.000.000. Ahora, esta inversión necesita
dos requisitos fundamentales. El primer requisito, ¿ya?, es que genere 10 puestos de empleo. Esta inversión tiene que generar 10 puestos de empleo, pueden ser directos o indirectos. Y también tiene que generar un flujo de caja interesante que obviamente le permita pagar sus impuestos y generar negocio o durante un plazo establecido. Más o menos la inversión para una EB5 se establece un plazo de 1 o 2 años dependiendo de la aprobación de inmigración. Y luego que se apruebe la inversión, inmigración emite una residencia temporal por 2 años. Durante esos 2 años, la inversión se tiene que mantener, ¿no?, mensualmente con los puestos de empleo y todo. Cuando termina esos 2 años, esa temporalidad, se hace un cambio de condición y se le da una residencia permanente. Y en ese momento, cuando se le otorga la residencia permanente, la inversión incluso puede finalizar, ¿no?, y se le devuelve el dinero al inversionista, pues, ¿no? Ok. Entiendo entonces que cuando las personas tienen la EB5, este tipo de visa siempre la va a estar renovando cada 2 años, ¿cierto? Claro, no es que la renueves cada cierto tiempo, lo que pasa es que primero se presenta el proyecto a inmigración. Una vez que se presenta el proyecto de inmigración, inmigración se demora de 1 a 2 años para aprobar el proyecto. Una vez que está aprobado el proyecto, ¿no?, se realizan las inversiones y se le otorga al inversionista una residencia temporal por 2 años. Durante esos 2 años, tiene que seguir la inversión manteniendo su flujo de caja constante, los empleos, etcétera, para que luego de 2 años esa temporalidad cambie a permanente y en ese momento incluso la inversión puede ser retirada, ¿ya? Pero esa es la condición que se da. En realidad estamos hablando hasta de 4 a 5 años probablemente, ¿no? Ok, entonces, pero él siempre tiene que estar renovando este tipo de visa, ¿cierto? Claro, pero una vez que ya otorga, te ganas la visa, la residencia permanente, ya no tienes que renovar nada. O sea, hasta los 10 años que te dan la visa permanente, la residencia permanente, perdón, y si puedes, a los 5 años te haces ciudadano, ¿no? Ok. Buenísimo. Entonces, dice, todo inversionista debe invertir en una nueva empresa comercial, ¿cierto? Entonces, el primer paso que necesita una persona que esté interesada en tener este tipo de visa es que tiene que registrar una empresa. ¿Sería esa la manera? ¿O cuál sería el paso a paso? Coméntame. No necesariamente, porque para la EB5 lo que requiere son de proyectos de inversión, ¿ya? Existen centros regionales de inversión registrados ya en USCIS. Estos centros regionales de inversión, de inversión de EB5, ellos manejan proyectos de inversión que ya están calificados por USCIS. Entonces, lo único que se tiene que hacer es ingresar el capital a ese proyecto, ¿ok? Pero ojo, hay que tener en cuenta de que cada proyecto tiene un cupo limitado de inversionistas. Ahora, se puede presentar un nuevo proyecto y esa presentación de un nuevo proyecto va a tener un tiempo perentorio de más o menos de 1 a 2 años para que sea aprobado por USCIS. Y una vez que aprueba USCIS ese proyecto, ahí recién comienza la inversión. O sea, tienes 2 modalidades, ¿no? Ok, qué bueno. Bueno, dice las preguntas en el público. ¿Cómo puedo obtener la residencia después de los 2 años? ¿Tienes que realizar un cambio de estatus? Claro, o sea, si a ti te dan una residencia temporal que dura 2 años, al finalizar esa temporalidad tienes que hacer una remoción de condición para pasar de temporal a residente permanente. ¿Ya? En esa remoción de condición es que USCIS va a analizar todo el proceso de inversión. Si por algún motivo se falló en el proceso de inversión y no se pudo contar con los 10 empleos, ¿no? O el proyecto se paralizó por X motivo, pues puede haber ciertos problemillas para obtener la residencia permanente. Pero si el proyecto se mantiene constante con la inversión, con los puestos de trabajo,
es natural que vas a tener la residencia permanente a los 2 años, ¿no? Después de que pasa la temporalidad. Aníbal, me están preguntando, ¿el dinero debe entregarse inmediatamente al hacer el plan de el trabajo? dinero se entrega cuando tienes el proyecto aprobado. Cuando está el proyecto aprobado, y ahí se realiza la inversión. ¿Ya? Si no está el proyecto aprobado, no puedes realizar la inversión. Okay, Aníbal, una pregunta. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo soy una inversionista que te está llamando en este momento y te estoy diciendo que quiero aplicar a esa visa. ¿Cuál es el primer paso o qué debería yo tener? Ok, para la N5 lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de proyecto es el que se va a implementar. Ya, recuerden que para toda visa de negocios o de inversión se requiere un plan de negocios. Entonces hay todo un trabajo previo que hay que hacer. En el caso de las EB5, los planes de negocio son más detallistas porque estamos hablando de inversiones ya más fuertes, ¿no? Inversiones de $1 millón o más. Entonces hay que ver, hay que analizar todo el proyecto y que el proyecto tiene que especificar bien claro que va a producir 10 puestos de empleo, sean directos o indirectos, pero esos puestos de empleo tienen que ser constantes durante todo el tiempo que demore el proceso de la visa EB5. No puede decir, ok, voy a comenzar el proyecto, perfecto, tengo mis 10 puestos de empleo y después mañana, no, tengo 5, ¿no? Porque ahí pierdes el requisito, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar el proyecto, ver qué proyectos existen para poder hacer este tipo de inversión. Una vez que se revise el proyecto, se revisa en qué zona se está haciendo el proyecto, ¿no? Si es una zona de baja densidad de empleo, si es una zona de alta densidad de empleo. Si es una zona de baja densidad de empleo, la inversión puede reducirse. Si es una zona de alta densidad de empleo, la inversión parte del $1 millón hacia arriba, ¿ya? Y luego de hacer las revisiones y establecer, hay que construir todo el plan de negocios, los movimientos financieros, los estados financieros, balances, etcétera, todo lo que conlleva un plan de negocios. Y una vez que se tiene todo eso, se presenta todo ese paquete a USCIS. USCIS va a comenzar a revisar, ¿no? Cuando tienes los proyectos ya establecidos, es más fácil, porque lo único que tenemos que hacer es simplemente construir todo el plan basado en el proyecto ya existente, para que USCIS lo considere, y si USCIS lo considera y lo prueba, te da tu residencia temporal por 2 años y comienza tu proceso de inversión. En el caso de un proyecto existente, tú ya tienes que hacer la inversión. Ok. ¿Ya? Tienes que hacer la inversión. ¿Cuántos empleos tiene que generar esta inversión que ellos van a hacer? 10 empleos. ¿A qué se denomina un empleado calificado o cualificado tal cual como lo dices aquí? Un empleado cualificado. Cualificado es las cualidades que tiene que tener el empleado para poder ser considerado dentro de este proyecto. Bueno, uno tiene que ser un ciudadano estadounidense, o sea, tiene que ser americano o residente, o un inmigrante que tenga permiso de trabajo. Tiene que tener permiso de trabajo, tiene que estar legalmente habilitado para poder trabajar en los Estados Unidos. ¿Ok? Este trabajador, ¿por qué? Porque tiene que figurar en la planilla de la empresa a través de un W2, o sea, o una planilla, un payroll regular, o un 1090, ¿no? Un servicio por tercero, pero que genere pues un vínculo que al final esté generando un beneficio al país. La idea es que esta visa, ¿no? Esta inversión genere un beneficio al país, y esta inversión, o sea, este beneficio al país se va a otorgar gracias a, ¿qué? A la generación de empleo y a la generación de impuestos, de taxes. ¿No? Ok, o sea, es decir, que yo como inversionista puedo montar un negocio y contratar servicios adicionales para ese empleado, y esos empleados me trabajen de manera indirecta, como self-employment. Claro, supongamos, tienes, por ejemplo, una inversión en un development, ¿ya? Vamos a desarrollar un shopping center, ¿ok? La inversión en el shopping center puede ser de 6, 7 millones de dólares, por ejemplo. Tú puedes, ese proyecto, por ejemplo, podría albergar unos 2 o 3 inversionistas de EB5, ¿ya? Un capital adicional para poder construir o terminar de hacer el development. Cada inversión que tú metas de EB5 tiene que generar 10 puestos de empleo. Entonces, los empleos en un development
generalmente tienes empleos directos, que pueden ser los asistentes, los contratistas directos del proyecto, pero también tienes subempleo a través de la gente que te va a hacer los trabajos específicos, ¿no? De cada, por ejemplo, air condition, plumbing, etcétera, que no son directamente contratados en tu payroll, pero sí son contratados a través de un contrato de servicios, ¿no? Entonces, esos son considerados los trabajadores cualificados. Esa es la cualificación que se le da al trabajador, ¿no? Hay otro término que has utilizado, que es que estos trabajadores deben estar en tiempo completo. ¿Qué significa trabajar a tiempo completo, Aníbal? Tiempo completo son 8 horas, Ok. ¿no? ¿Ya? Como bien lo dice, o sea, tienes el mínimo a la semana, ¿no? El mínimo a la semana que son 35 horas de trabajo semanal. Es el mínimo que tú tienes que establecer para poder tener a un empleado ahí. No se trata que el empleado venga y diga, ok, part-time. No. Sino que tienes que estar trabajando en el proyecto constantemente, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un resumen. La empresa debe generar 10 empleos mínimos, empleos cualificados, 10 personas o 10 empleos cualificados de personas que tengan permiso para trabajar en este país. Estas personas no deben estar bajo tu payroll específicamente como una W2 o pueden trabajar para ti de manera como un outsourcing bajo 1099, pero deben por lo menos trabajar 35 horas a la semana. Corrígeme si estoy errada. Sí, está bien. ¿Ya? Ok, hasta ahí Es vamos bien. correcto. Entonces, incluso esa es la idea, ¿no? La idea es que se genere el empleo. O sea, el empleo lo puede generar directa o indirectamente, pero tiene que ser generado el puesto de empleo y en el tiempo definido de acuerdo a los requerimientos de USCIS, ¿no? Okay. Ahora, Hay algo, perdón, dale, Julie, Isabel, dale. que hay algo importante que acabas de decir que me hizo un poco de ruido, Aníbal, y me gustaría que lo aclarara. Decías que también se pueden sumar capitales de diferentes socios para poder tomar la visa de EB5, o tiene que ser una sola persona. ¿Cómo funciona? No, se pueden juntar capitales. Es como, por ejemplo, como trabajan los centros regionales EB5. Los centros regionales EB5 tienen proyectos grandísimos, ¿no? Estamos hablando de proyectos de 30 y tantos millones, de 50 millones. Entonces dice, ok, este proyecto puede albergar 5 personas, 5 inversionistas de EB5, ¿ya? Eso lo determina USCIS, no lo determina el developer, nada, lo determina USCIS. Entonces ellos dicen, ok, puedes albergar acá porque tienes capitales que están viniendo directos, tienes capitales que vienen de préstamos de banco y me falta algo de dinero. Entonces traigo capitales de fuera del país a través de B5 para darles el beneficio, ¿ya? Entonces, con todos esos capitales completas, pero cada persona, o sea, yo digo, ok, yo pongo $1.000.000 ahí, pues. Pero mi $1.000.000 en proporción tiene que otorgar esa cantidad de trabajo, 10, esa cantidad de empleo, ¿no? Entonces, si tenemos un developer que genera pues 100 puestos de empleo, por ejemplo, pero tiene capitales de adentro, tiene capitales financiados por los bancos, todo, entonces la proporción que te alcanza a tu inversión tiene que generar esos 10 puestos de empleo. No sé si me voy a entender esa parte. Sí, o sea, por ejemplo, supongamos, voy a tratar de hacerlo un poco más práctico. Supongamos que Isabel y yo estamos en el extranjero y queremos obtener un tipo de beneficio migratorio. Nosotros podemos unir a ambos capitales en una sociedad, generar obviamente más de 10 empleos, porque se supone que es 10 empleos como mínimo, pero generar más de 10 empleos para que ambas con esa empresa podamos obtener este beneficio migratorio. ¿Funciona así? Sí, claro. Sí, o sea, Ok. lo que ustedes van a hacer es simplemente, tú tienes que ver, este proyecto va a generar X cantidad de empleo, ¿no? Entonces yo voy a poner un capital. Mi capital, mi parte, tiene que generar 10 puestos. Entonces tiene que sacar la proporción, ¿no? O sea, hacemos un ratio entre la inversión y la cantidad de empleos. Si el ratio te da que tu parte está generando 10 o más puestos de empleo, pues o sea, calificas, ¿no? Si no, no. Perfecto. Aníbal, yo tengo una... Por eso es que los centros regionales de inversión EB5, ellos manejan grandes proyectos, pero tienen cupos limitados, porque va de acuerdo a la proporción. O sea, no puedes decir, ok, yo pongo mi $1.000.000 y como ha generado 1.000 puestos de empleo,
Sí, pues, pero de repente los 1.000 puestos de empleo se los ha comido todo el financiamiento del banco, ¿no? En proporción, ¿ya? Claro, aquí hablamos de esos proyectos grandes, pero a la hora de comprar una propiedad, si yo quiero comprar una propiedad, ¿hay alguna manera de obtener algún beneficio migratorio? Sí, ¿ya? Pero aquí está la cuestión tricky, porque cuando hablamos de EB5, hablamos de inversiones que no sean pasivas, o sea, una inversión, si tú compras una propiedad, por más que la propiedad te cueste 1, 2, 3, 5 millones de dólares, ¿no? La propiedad no genera ningún flujo de caja, ¿ok? Okay. Pero si tú generas un proyecto, por ejemplo, como developer, o generas, por ejemplo, un negocio que te va a generar un flujo de caja, como es, por ejemplo, una inversión en fix and flip, ¿ok? Pero estamos hablando ya de si vas a meter $1 millón, estamos hablando que vas a hacerlo con 4 o 5 casas a la vez, pero esto tiene que... Aníbal, Sí, permíteme hacer un stop ahí porque hay muchas personas que posiblemente no sepan a qué se refieren con el término fix and flip. El término fix and flip se está refiriendo, Aníbal, es ese proceso de comprar casas que se van a remodelar o se van a reacondicionar, a reparar para volver a poner al mercado, ¿ok? Continúa, Aníbal. ok. Entonces, cuando tú generas este tipo de empresas, estás dándole a la empresa un flujo de caja considerable que tiene que generar los empleos que se requieren. ¿Ok? Ahora, esto para EB5 es un poco tedioso. Para EB5 más se acomoda una inversión, por ejemplo, como developer. ¿Ya? O sea, compro el terreno, construyo, ¿no? Ok. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, compro el terreno, construyo y ya. Ahora, estoy leyendo una pregunta ahí que dice, si compro una casa para Airbnb, aplica, ¿no? En principio, puede aplicar siempre y cuando reúna las condiciones de la EB5. $1 millón, ¿ya? 10 puestos de empleo. Entonces, para que se generen 10 puestos de empleo, estamos hablando de un flujo de caja considerable, ¿no? Considerable, porque estamos hablando de 10 puestos de empleo. ¿Ya? Cada puesto de empleo, en promedio, o sea, te puede salir entre 20 y tantos mil a 30 y tantos mil, para ponerlo bajito. Okay. Entonces, el proyecto te tendría que generar un flujo de caja anual, ¿no? De por lo menos 200 o 300 mil dólares. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Ya? y si Sin no es embargo, EB5, Aníbal, si no es EB5, ¿por cuál otro método podemos obtener algún estatus legal? ahí va. Sin embargo, ¿no? Existen otros tipos de visas de negocio que se acomodan más a este tipo de negocio en sí, que sería el Airbnb, por ejemplo. Por ejemplo, una visa E2. Si bien es cierto que la visa E2 no te va a llevar directamente a la residencia, ¿ya? Porque es una visa de inversionista por tratado comercial, donde ciertos países son los que aplican, sí te puede generar un beneficio migratorio en el sentido de que vas a poder vivir en los Estados Unidos, tú y tu núcleo familiar, ¿ya? Tus hijos y tu esposa van a tener incluso, pueden tener un Social Security, estudiar acá como si fueran residentes, la esposa tiene un permiso de trabajo, o el esposo, perdón, un permiso de trabajo que les permite desarrollarse en este país. Ahora, y aquí viene la estrategia, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a convertirte en residente siendo un E2 si no tienes Correcto. un camino directo? Pues la esposa o el esposo, el cónyuge, tiene un permiso de trabajo y el cónyuge puede comenzar a trabajar en cualquier lado, porque no tiene que trabajar en la empresa del inversionista, puede trabajar en cualquier lado. Al poder trabajar en cualquier lado, esa persona que tiene un permiso de trabajo puede acceder a una certificación laboral, Ok. ¿ya? Y en año y medio
se convierte en residente permanente de los Estados Unidos directamente, ¿eh? Residente permanente de los Estados Unidos, y con eso convierte también al inversionista, porque es su cónyuge, lo convierte en residente permanente de los Estados Unidos. ¿Ya? Aníbal, Entonces, acá hay una persona, Sí, Yuli. acá hay una persona que está preguntando que cuáles son los requisitos que necesita para calificar a ese tipo de visa. El primer requisito es ser nacional o ser ciudadano de un país que esté considerado dentro del tratado comercial con los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cuáles países son estos? En Sudamérica califican Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. ¿Ok? Ecuador califica, tiene una salvedad, y se los voy a leer, ¿ya? Porque acá hay una cuestión tricky, que si no la entienden, le pueden decir, no, no califica, pero no es así, ¿ok? La salvedad que tiene Ecuador dice, ¿no? Los nacionales ecuatorianos que califiquen a la inversión, ¿no? Tienen que, o sea, la inversión antes del 18 de mayo del 2018, tienen derecho a la clasificación E2 hasta el 2028, ¿ok? Pero tienen que haber calificado supuestamente antes del 2018. Pero acá hay una cuestión tricky, ¿ya? Que los únicos ciudadanos de Ecuador, dice, ¿no? Que pueden calificar para visas de 12 en estos momentos son aquellos solicitantes que vienen a los Estados Unidos para participar en actividades E2 en apoyo de inversiones cubiertas, establecidas o adquiridas antes del 18 de mayo del 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que la inversión, o sea, tú lo que puedes hacer como ecuatoriano, ¿ya? Es entrar, por ejemplo, en un proyecto existente, ¿ya? Antes del 2018. ¿Me dejo entender? O sea, porque tiene esa condicionalidad establecida o adquirida. Entonces, la ley hay que leerla bien, porque si no la leemos bien, nos vamos a marear y decir, no, tienes antes del 2018. No, no, hay condicionantes ahí. Entonces, esos condicionantes hay que saberlos para poder saber por dónde encaminar, por ejemplo, al ciudadano ecuatoriano para hacer su visa E2. Eso es bien ¿Ya? importante, Aníbal, porque, por ejemplo, en la mañana de hoy yo tuve la conversación con otra persona encargada de esta misma área y me decía, no, los ecuatorianos no pueden. Y yo decía, pero qué extraño. Y una conversación con Aníbal previo a este webinar la noche, a lo mejor no, Julie, sí aplica, pero hay que leerla muy bien. Entonces, es un llamado para que usted siempre busque una persona calificada que le pueda dar la información certera y siempre vaya, cuando usted tenga duda, verifíquelo con otra asesor que sea especialista en el área, porque nunca hay pregunta tonta, ¿cierto, Aníbal? Este tipo de cosas O siempre hay sea, que leerla con lupa para poder sí, encontrar claro, la o sea, manera de porque cómo hacer que el sistema se adapte a nuestro beneficio. claro, porque, ¿qué pasa? Las leyes establecidas por inmigración o por el Departamento de Estado para inversiones y todo, siempre tienen condicionantes. Entonces hay que leerlas al detalle. Es como cuando vas a firmar un contrato y tienes que leer las letras chiquitas, ¿no? Para que no te tomen el pelo, igualito. O sea, la ley tiene sus salvedades. Lo que pasa es que la gente lee lo primero y dice, no, no se puede. No, o sea, la gente dice, ok, ¿para qué vas a hacer una visa E2? Sí, te va a permitir vivir en los Estados Unidos, pero no te puedes hacer residente. Sí te puedes hacer residente, pues. O sea, sí puedes hacerlo. ¿Cómo? A través de tu cónyuge que tiene un permiso de trabajo y trae una empresa. La empresa la pide, ¿no? Solicita una posición de trabajo para esa persona y te conviertes en residente. O sea, hay maneras. Hay maneras, sí las hay. Simplemente hay que saber hacerlo, nada más. Mira, Aníbal, están preguntando de que nos quedamos ahí. Aparte de ser un país elegible, ¿qué otro requisito necesitan para optar por esta visa E2? Ok, requisitos fundamentales es comprar, ¿no? O establecer una nueva empresa en los Estados Unidos. Puedes comprar una empresa existente o puedes iniciar una nueva empresa en los Estados Unidos. ¿Hay algún monto específico, mínimo, máximo? No, la ley habla de una inversión sustancial.
cuando hablamos de una inversión sustancial, estamos hablando de que la inversión, ¿ya?, tiene que ser de acuerdo al proyecto o al tipo de negocio que se va a poner, ¿no? Entonces, si vamos a poner, por ejemplo, un dealer de autos, entonces tú dices, ok, yo voy a poner un dealer de autos, voy a vender 10 autos, pues ahí, en ese un pequeño dealer, ¿no? Un dealer pequeñito. Ok, entonces, ¿cuánto vas a invertir en el terreno? ¿Cuánto vas a invertir o alquilar el terreno o alquilar el warehouse, lo que sea? ¿Cuánto vas a invertir en los assets, ¿no? En los carros que vas a comprar para esto? ¿Cuánto vas a invertir en implementar la oficina? ¿Cuánto vas a invertir en capital de trabajo? Todo eso va sumando. Entonces, lo que hace el USCIS es analiza, dice, no, ok, tú tienes este proyecto, me vas a decir que vas a invertir esto, entonces voy a ver si lo que tú estás planteando invertir va de acuerdo con esto, con el proyecto. Si no va de acuerdo, te va a decir no, o sea, o te va a objetar el proyecto, te va a pedir evidencias, etcétera, ¿no? Pero si el proyecto está bien hecho desde el comienzo, entonces todo está especificado en un plan de negocios, en el plan de negocios especificas todo, cuál va a ser la inversión, ellos ven y dicen, ok, sí, esta inversión es sustancial, perfecto. De eso habla Ok, la ley, no habla de un monto mínimo, no habla nada, ¿no? Generalmente por experiencia, cuando hemos hecho inversiones, por ejemplo, que son de 70, 80 mil para arriba, ¿no? Siempre ha sido más fácil que hacerlo con inversiones pequeñitas, porque hay un condicionante, que tu inversión tiene que generar 3 puestos de empleo, ¿ya? Y tiene que permitir que tú y tu familia vivan en los Estados Unidos, puedan vivir en los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Necesitas alquilar una casa, necesitas tener gastos, o sea, todos los gastos que conlleva vivir en los Estados Unidos. Entonces, lo que tú hagas, lo que genere el negocio, te tiene que permitir eso y tiene que permitirte también poder pagar un payroll de 3 empleados. Entonces, ok. si tú has, claro, si tu inversión es más pequeñita y tu flujo de caja va a ser pequeñito, no te va a permitir eso. Entonces te lo van a objetar, te van a decir, o te van a decir que no. Pero si comienzas a hacer una inversión significativa que te permita todo eso, perfecto. O sea, tienes las puertas abiertas. Ok, entonces vamos a hacer, señor inversionista, para aclarar un poco y hacer un poco de resumen lo que vamos avanzando. Si vamos a hablar de una visa EB5, estamos hablando que para la visa EB5 usted debe generar 10 puestos de empleo. Si usted no tiene capital grande para generar o para abrir este tipo de visas, puede optar por una visa E2 y la visa E2 debe generar al menos 3 empleos. Y la inversión no va a ser tan grande como esa y pueden haber ay, Dios mío, ¿pero qué me pasa Mecanismos. hoy? Otro mecanismo para que en el transcurso de que usted esté en este país, pues pueda conducir a una residencia permanente. Pregunta, Aníbal, ¿el dinero que la persona tiene para destinarlo a alguna de estos dos trámites, cuándo es el momento en que tiene que entregarlo? De una vez que comienza a hacer el plan de negocio y todo, ¿cómo funciona el desembolso de ese dinero? Ok, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el plan de negocios, ¿ya? Porque el plan de negocios es la hoja de ruta que vas a tener para poder establecer el negocio en los Estados Unidos, La ¿no? Ya sea, bitácora. sí, ya sea comprando uno existente o creando uno nuevo, ¿no? Entonces, si tú vas a comprar un negocio, entonces lo que haces es, pues, a ver, podemos hacer lo siguiente para que tú no tengas el riesgo de comprar algo y que no te salga la visa, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pones el dinero en salvaguarda con uno de estos estudios de Escrow. abogados que, ¿perdón? En una escrow. Sí, una En una escrow. Ajá, cuenta pones escrow. un escrow, ¿no? Pones el dinero y el dinero queda ahí hasta que se cierre todo el negocio, se avance y una vez que esté todo ya definido, compras, ¿no? El dinero ya está ahí. Pero ¿por qué se pone un escrow? Porque tú con eso garantizas de que tienes el dinero para poder hacer la inversión. Entonces, ahí, por ejemplo, puedes aplicar a la Vice 2 como proyecto, pero ya está demostrando que tienes el capital ahí, ¿ya? Entonces, lo otro es que tú te lances a la piscina, compres tu empresa, creas el negocio, compres la empresa, todo, y armas tu proyecto E2 y lo presentas ya caminando, ¿no?
Perfecto. Aquí respondiendo las preguntas en el camino que los van haciendo, porque han hecho varias y para no dejarlas atrás. Roberto pregunta, y creo que ya le hemos respondido, ¿cómo puedo obtener residencia después de los 2 años? Tiene que realizar un cambio de estatus, pero ¿de qué forma? Bueno, ya esa respuesta creo que Aníbal te la respondió. Es un camino, porque realmente tocar la puerta no es entrar, pero yo creo que puede ser un camino a la que las puedas obtener a través de una certificación laboral. ¿Dónde se puede ver la relación de proyectos disponibles preaprobados? Ok, eso existen los centros regionales EB5, de inversión EB5, ¿no? Entonces, lo que primero que hay que buscar es dónde quisieran hacer la inversión, porque la inversión la tienes que hacer de acuerdo al lugar donde quieras vivir, ¿no? Porque no te vas a buscar un proyecto en Alaska y te vas a venir a vivir a Florida, ¿no? Entonces hay que ver eso primero, y una vez que se ve eso, se buscan los centros regionales que estén. Hay diversos centros regionales en todos los estados, ¿no? Claro, mira, aquí hay otra pregunta y por supuesto, Juan, esta pregunta es, para eso es que estamos haciendo este tipo de eventos, dice, ¿hay algún tipo de acompañamiento para escoger proyectos y no perder el dinero en el intento? Por supuesto que la hay, y es lo primero que debes hacer, debes escoger un equipo de asesores para que no pierdas ni tiempo ni dinero, porque sí, o sea, esa es la especialidad que tenemos tanto Aníbal como nosotras en poder apalancarnos y ayudarnos a que tú ese proyecto lo ejecutes pues de la mano de profesionales. ¿Qué sucede durante los primeros 2 años de estudios de la inversión antes de que se entregue el dinero? Perdón, no te entendí la pregunta. Dice, ¿qué sucede durante los primeros 2 años de estudios de la inversión antes de que se entregue el dinero? O sea, él dice los dos primeros años antes de que él saque su dinero, Ok, pues. ahí están hablando de la EB5, ¿no? Correcto. Cuando hablas de la EB5, o sea, lo único que tienes que hacer es esperar nada más, porque ya sabemos cómo son los tiempos de espera con USCIS. O sea, USCIS, si vas a meter un proyecto nuevo, se va a demorar de 1 a 2 años para aprobarte el proyecto. Y entonces hay que esperar nomás, mucha paciencia. Porque hay mucha gente que piensa que no, yo meto mi proyecto y me lo aprueban en 30 días. No, se demora. Y yo decía, y se demora de acuerdo a los tiempos que tengan ellos establecidos y de acuerdo a la carga de trabajo. Porque ellos se pueden decir, te contesto en 1 año, ¿no? Pero si tienen carga de trabajo, se van a demorar 2, 3, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces resulta mejor buscar nuevos proyectos o proyectos ya establecidos, ¿no? Que estén ya bien definidos y todo. En ese sentido, ¿no? El camino no más fácil, no quiero decir más fácil porque todo tiene su trabajo, pero el camino más que se allana más para un tipo de inversión acá y que pueda ser más rápido es a través de la visa E2, porque la visa E2 te la dan más rápido, estamos hablando de meses, ¿ya? 6 meses máximo, creo que está demorado ahorita, antes era de 2 a 4 meses, ¿no? Pero es una inversión rápida, ¿ya? Y Aníbal, no es una inversión grande, o sea, tú quieres invertir acá 100, 150 mil dólares, uf, con eso te dan la visa de 2 rapidito. Y de ahí armar el camino hacia la residencia a través del cónyuge, ¿no? Aníbal, y cuéntame una cosa, si una persona quiere obtener un beneficio a través de la visa E2, ¿tiene que tener primero visa de turista o lo puede hacer sin visa de turista? No, no necesariamente, lo puedes hacer sin visa de turista, ¿sí? Todo el proceso lo haces afuera, ¿no? Estás pensando invertir acá, ¿ya? Las aplicaciones se ingresan acá, ¿no? Pero todo, o sea, tienes que ir a recibir tu visa E2 allá, y con la visa E2 que te dan allá, ingresas a este país ya, ¿no? A hacer todo lo que tienes que hacer, ya, todas las inversiones y todo. O sea, Ok, ahí, por ejemplo, ahí se presenta la aplicación como proyecto, ¿no? Mira, dentro de entonces, los países yo tengo aquí uno, Aníbal, que estoy leyéndola desde hace rato. ¿Perú califica para este tipo de visas? No califica. No, no califica Perú. okay. Ok. No califica Perú, Y si es lamentablemente. peruano, pero tiene otra nacionalidad, ¿alguno de estos países que califiquen se puede hacer? Sí, si tuviera pues pasaporte colombiano, chileno, argentino, pasaporte español, pasaporte alemán, italiano, ¿no?
pasaporte británico, rumano, hay varios países que califican. Eso lo pueden revisar aquí en la página del Departamento de Estado, ¿no? Los países contratados. Te lo digo así rápidamente, en Europa está, por ejemplo, Albania, Armenia, Australia califica, Austria, ¿no? Hay países asiáticos también como está Bélgica, Europa, por ejemplo, Bosnia. O sea, hay gente en los países de Sudamérica que son descendientes de estos países, ¿no? La antigua Yugoslavia, ¿no? Está Bosnia-Herzegovina, ellos aplican, Bulgaria, Canadá, ¿ya? Mira, Julie, Eh, hay diversos países. En Centroamérica, por ejemplo, está Costa Rica, ¿ya? Está México también creo que está. mira, y Venezuela. Venezuela no, no califica. Venezuela es igual que Perú. Pero si soy venezolana y tengo el pasaporte italiano, sí. Claro, si nosotros le hemos hecho E2 a gente que tiene pasaporte alemán y gente que tiene pasaporte italiano también. Entonces, Ok. obviamente, lo hacen como Mira lo que dice italiano o como aquí y es alemán, bien ¿no? importante. Dice, hablan todo el tiempo de negocios para el tema de beneficios migratorios comprando propiedad, o sea, para remodelar, o sea, que sean solo para remodelar. ¿Por qué no dan opciones con propiedades? Ok, creo que sí, sí, de hecho ese es un tipo, tú puedes abrir una empresa y corrígeme, Aníbal, si estoy equivocada, tú puedes abrir una empresa para hacer flips and flip, para hacer un tipo de property management y a través de ese tipo de empresas que tú vayas a generar 3 o más empleos, tú puedes calificar a un tipo de visa de E2, ¿cierto, Aníbal? Exacto, exacto. Acuérdate que la situación es esta, tienes que generar un flujo de caja, tienes que generar un flujo de caja constante porque tienes que pagar payroll para 3 personas, ¿no? Y porque tienes que generar dinero para tú poder vivir mes a mes, pagar tus rentas, tus cosas acá, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Si yo tengo un grupito de 3 casas y las coloco en Airbnb, puedo generar 3 empleos. ¿Esto me sirve para optar para una visa E2? ¿Sí? Siempre y cuando el flujo de caja sea interesante, ¿no? Recordemos esto, que el flujo de caja tiene que pagarte los 3 puestos de empleo y tiene que pagar tu estadía en el país, ¿no? ¿Ya? Supongamos, si tienes una familia, son esposo, esposa, tienes 2 hijos, entonces más o menos sacamos la cuenta cuánto es lo que va a generar de gastos mantener esa familia. Entonces, eso es lo que te tiene que generar el negocio, más los 3 puestos de empleo, ¿no? O 2 puestos de empleo, porque uno de los puestos de empleo puede ser el mismo dueño. ¿Ya? Aníbal, este Ok. escenario es muy común cuando llamamos a los inversionistas. Tengo $400,000, quiero comprar una propiedad, pero quiero tener una visa E2. ¿Cómo pudiera él utilizar un presupuesto más o menos de este monto, $400,000, para hacer ambas transacciones o hacer ambos tipos, los dos negocios? Bueno, la primera parte es que tienes que comprarlo como empresa, no como individual, ¿ya? Porque tienes que tener una empresa que genere ese flujo de caja que te va a dar la Vice 2. La Vice 2 te la van a dar por 2 años. Y en esos 2 años tienes que demostrar que lo que has establecido en un plan de negocios, y porque en un plan de negocios vas a establecer que vas a tener un flujo de caja, vas a tener tus estados financieros, tus balances, etcétera, ¿no? Tus pérdidas y ganancias. Entonces tienes que demostrar en esos 2 años que has hecho ese negocio y que te ha generado ese flujo de caja para poder renovar la visa E2. La visa E2 se renueva infinitamente, ¿ya? Siempre y cuando el negocio se mantenga en good standing, o sea, se mantenga en los niveles permitidos. Si el negocio cae, tú tienes que demostrarle a USAID que cayó por un factor exógeno, por ejemplo, el año pasado o el año pasado que tuvimos la pandemia, ¿no? Entonces, era obvio que tenía que caer el negocio. Entonces, eso, entonces, sí, y ellos te van a permitir eso, ¿ya? Pero si el negocio cae porque tú ya no trabajas o porque no le estás metiendo, pues, simplemente lo hiciste para ganarte la visa en ese momento, a los 2 años te van a quitar la visa, ¿ya? Y te van a decir, regresas a tu país, ¿no? Y saca tu visa de turista, o sea, porque el negocio, o sea, lo que tú
le has vendido, mejor dicho, a USCIS, es un plan de negocios de una empresa que va a generar un negocio acá y que va a generar empleo y todo. Por eso te dan la visa. No te dan la visa para que tú traigas una inversión inicial nada más, sino te están dando la visa para que generes un negocio que perdure en el tiempo, ¿ya? Entonces, si tú Ok, les entonces, mientes en el plan de negocios, después te pueden dar la visa, pero a los 2 años te la van a quitar, pues, ¿no? entonces supongamos con este mismo ejercicio, tengo los $400,000 y busco un asesor, busco a Aníbal como mi asesor y Aníbal me hace mi plan de negocio. Y en mi plan de negocio tengo prospectado que yo voy a comprar o que encontramos un negocio al cual puedo comprar con 150,000 o con $200,000. Me quedan los otros $200,000 que voy a utilizar para comprar una propiedad donde voy a vivir, ¿no? Y esa propiedad la quiero comprar a crédito porque voy a comprar una casa que necesito apalancarme con algo de crédito, ¿ok? ¿Cuál es el primer paso? Debo registrar una empresa, imagino. Con esa empresa voy a hacer todo mi trámite de B2 y comprar mi casa, debo registrar 2 empresas para eso. Esa es la primera pregunta. No, con una sola empresa. O sea, tú registras, claro, registras una empresa, la empresa tiene que ser un property management o un investor property, ¿ya? O sea, cualquiera de esos tipos de empresas, pero tiene que estar considerado. Ahora, ahí vamos a dar una salvedad, ¿ya? Porque la empresa que generalmente se recomienda para este tipo de negocios o para cualquier tipo de negocios, empezando acá en los Estados Unidos, y que es la que menos problema te da al principio, es una Limited Liability Company, una empresa de LLC. responsabilidad limitada, ¿no? Donde solamente o sea, la empresa es responsable los assets de la empresa son responsables por todo el negocio, más no los del dueño. Entonces, con eso te salvaguardas, ¿ya? Ahora, pero las LLC no consideran la participación de los stocks, de las acciones. Entonces, para que tú puedas establecer eso, si es que vas a venir con un socio, por ejemplo, tienes que hacer un Operation Agreement. ¿Ya? Es un contrato interno donde vas a especificar quién es la persona o a qué tipo de empresa es, a qué se va a dedicar, quién es la persona responsable ante cualquier eh, transacción, ¿no? Y cuál es la participación que existe dentro de la empresa. Por ejemplo, yo tengo el 50%, el otro socio tiene el 25%, porque incluso se pueden hacer beneficios colaterales, o sea, traer 3 inversionistas, juntar de $100,000 cada uno, o 4 inversionistas de $100,000, comprar una propiedad para hacer fix and flip, ¿no? Y tener el beneficio para las 4. Generar en eso sí 12 puestos de empleo que se pueden generar directa o indirectamente, ¿no? Y mover eso, ¿ya? Eso se podría hacer, por ejemplo, pero ahí necesitas el Operation Agreement para definir la participación de cada inversionista, ¿no? ¿Ya? O Ok, sea, pero Aníbal, con una sola empresa, y la empresa es la que tiene que hacer las compras, la compra de la propiedad, hacer los pagos a los contratistas, etcétera, ¿no? pero esa misma empresa puede utilizar o apalancarse a su vez en un crédito hipotecario, no sé, para comprar la propiedad o esa misma empresa tiene que sostenerse toda ella. No, tú puedes sacar un crédito, ¿ya? Ustedes lo saben mejor que yo, o sea, es más, creo que ahora están prestándole incluso a extranjeros, ¿no? Que no tienen social ni nada. 70%, Aníbal. Claro. Entonces tienes que traer la inversión inicial, ¿no? Y ver si ustedes consiguen ese financiamiento, incluso el financiamiento lo pueden conseguir directamente con la persona natural y después agarras, compras la propiedad y la pasas a nombre de la empresa. O sea, hay varias figuras que se pueden hacer ahí, ¿no? Ok, o sea, en conclusión, con esos $400,000 puedo comprar mi casa y puedo abrir mi empresa para tramitar mi estatus migratorio con una visa E2. Sí, claro, o sea, si tú vas a poner, vas a comprar la casa donde vas a vivir, claro. Si pones, mira, un truco, ¿eh? Compras la casa donde vas a vivir, pero ahí pones tu oficina. ¿Sí? Entonces, eso entra como inversión de tus assets, ¿no?
porque ahí estás estableciendo tu oficina. Nosotros hemos sacado una E2 de una persona que compró una propiedad y la oficina la puso en la propiedad, ¿no? Entonces, esa compra le engrosó pues la inversión inicial, ¿no? Ahora, tienes que tener cuidado porque el ROI, que es el retorno de la inversión, el return of investment, tiene que ser considerable para que tú puedas recuperar toda esa cantidad de dinero en un cierto determinado plazo de tiempo, ¿no? Porque no puedes decir, ok, voy a comprar una casa $1.000.000, pero voy a generar un negocio que el ROI pues, me va a hacer a 20 años, pues, ¿no? Entonces, nunca vas a recuperar el dinero, entonces vas a estar a pérdida, pérdida, pérdida todos los años. Entonces ellos van a decir, ok, si estás a pérdida, ¿cómo vas a generar negocio acá? Claro. Aníbal pregunta, ¿es posible crear una empresa en sociedad con una persona nativa americana de alguna forma es más beneficioso? El beneficio que vas a obtener ahí es que la persona americana, pues, si cuenta con buen crédito y todo, ¿no? O sea, te puede beneficiar porque te hace más rápido la transacción acá. Pero después, yo creo que lo que vale es la inversión que vayas a tener acá, que vas a poner acá, ¿no? Tienes que ver bien eso, ¿ya? Pero sí puedes hacer la sociedad con una persona nativa americana, o sea, definitivamente la puedes hacer. Aníbal, mira, pregunta un señor de Perú, la señora Marilis, ¿qué opción tienen los peruanos? ¿Solo la EB5 o tampoco tienen EB5? Sí, sí, los peruanos, yo soy peruano, ¿no? Los peruanos solamente tenemos de visa inversionista la opción a la EB5, ¿ya? Que es la del millón o medio millón, ¿no? Puedes acceder a la E2 solo si tienes un pasaporte de un país que aplique otro pasaporte, de otra nacionalidad, ¿no? Hay algunos peruanos que tienen pasaporte español, italiano, entonces esas personas, o alemán, esas personas pueden acceder, pero si no, solamente a la EB5, ¿ya? Pero puedes, si se habla de inversión, ¿no? Sí. Bueno, Aníbal, creo que la noche de hoy ha sido, ya nos estamos acercando al final, gracias a todos los que se han mantenido conectados la noche de hoy. La verdad que bien completo toda la información que nos has dado. Ya que me encantaría que volvieras a decir por lo menos los países de Latinoamérica, porque entiendo que esto siempre cambia, ¿no? Esta lista siempre es cambiante. Sí, o sea, no es tan cambiante, se modifican algunas cosas, algunos requisitos, ¿no? Pero en Argentina, por ejemplo, perdón, en Sudamérica, Argentina, por ejemplo, tiene opción a la visa de 2 sin ninguna restricción. Ecuador. Bolivia ya no tiene, Bolivia sí está restringido. Chile no tiene restricción, sin embargo, salió un anuncio este mes, creo que fue sí, este mes, donde han suspendido temporalmente las visas E2 en Chile, ¿ya? Pero estamos hablando de una temporalidad de un mes más o menos, y no es que haya sido nada, no tiene ninguna restricción, nada. Simplemente lo único que están haciendo es que el consulado no está emitiendo visas porque están haciendo no sé qué arreglos ahí, ¿ya? Pero eso sigue, o sea, el tratado sigue con Chile y todo, ¿no? Y Paraguay me están preguntando. Paraguay no entra. Yo creo que es mejor que vuelvas a decir los países que entran para que si usted está en este webinar y es uno de esos No, países, Paraguay sí aproveche está, la oportunidad. Paraguay Paraguay sí sí está, está. sí, Paraguay sí está en el tratado. Y sin ninguna restricción. Paraguay, Colombia. Buenísimo. Paraguay, Colombia, Ecuador, Argentina. Ecuador con la salvedad que hay que ver que el negocio se estableció antes de 2018 acá. Ok, pero entonces fácilmente pudiera invertir en una franquicia. Sí, o asociarse a alguien que tenga un negocio ya establecido antes de 2018. ¿No? O sea, Ok. todo tiene una manera de hacerse. La cuestión está en encontrarle el camino.
Mira, y ahora lo que estaban esperando, los incentivos. Isabel, esa es la parte que a ti te gusta. Vamos a ver cuáles son. Sí, es la parte que Cuéntale a todas las personas que nos acompañaron hoy cuál es el siempre me incentivo. dejan esta parte a mí. Si usted nos está escuchando, pues la noche de hoy está interesado en optar a alguna de estas visas, o la EB5 o la E2, más adelante pues le vamos a dejar nuestros contactos. Nosotros de todas maneras nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes que tuvieron interés en este tema. Y como incentivo tenemos 2 boletos aéreos para que los puedan utilizar cuando vengan a cerrar su transacción. Ok, así que no desaprovechen esta oportunidad. Nosotros queremos realmente poner al servicio nuestros servicios como profesionales asesores en el área y obviamente colaborar un poco porque sabemos que esto implica un gasto bastante grande para ustedes y como latinoamericanas que somos y venezolanas que sabemos por qué razón y por qué motivo muchos de ustedes están pensando en venir a obtener un beneficio migratorio en este país, pues por eso ponemos a ustedes este incentivo especial. Si usted cree que está listo para dar este paso, a Isabel y mi persona, estamos aquí, por supuesto, contando con la asesoría de Aníbal. Estamos aquí, te puedes contactar con nosotros en cada una de nuestras redes sociales. Nos puedes conseguir, así como los nombres que ven en pantalla. Este webinar, como todos nuestros webinars, van a estar colgados en nuestros canales de YouTube, en donde van a poder dejarnos sus comentarios, van a poder darle like y muy importante, compartan la información que tanto Isabel como yo y como Aníbal, pues hemos trabajado para llevarle a la noche de ustedes. Así que saquen su teléfono en este momento, escaneen el código QR que vean a continuación y con mucho gusto pónganos ese mensaje y nos digan, quiero esa asesoría inmobiliaria gratis y también quiero comenzar todo el trámite con el señor Aníbal porque yo quiero contar con ese maravilloso incentivo. Así que muchísimas gracias, Aníbal, por acompañarnos la noche de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron, que participaron, que preguntaron. Gracias, Isabel, una vez más. Gracias. Hasta el jueves. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Buenas Bye, noches. bye. Gracias.